palabra para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestra madurez, para nuestro desarrollo. Y vamos a continuar el día de hoy con nuestro libro de los Hechos. Y yo titulé el mensaje de hoy: La palabra prevalece, la oposición persiste. La palabra prevalece, la oposición persiste. Y vamos a ver en donde dejamos la última vez, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, versículo 18. Habíamos visto la semana pasada sobre las manifestaciones que estaban ocurriendo en la ciudad de Éfeso, donde el apóstol Pablo estaba predicando la palabra de Dios en este segundo viaje misionero, acompañado por un grupo de discípulos. Y estando ahí en ese lugar, fue uno de los lugares donde más tiempo pasó Pablo en esta ciudad. Estuvo más de 2 años predicando la palabra en Efesios. Efesios es la capital de Asia Menor y en toda la región aledaña. Y pudimos ver cómo Pablo estaba ahí en esa ciudad exponiendo la palabra de Dios, y vimos las cosas que fueron sucediendo. Vimos cómo estos charlatanes, estos falsos predicadores, quisieron invocar el nombre del Señor y hacer lo que hacía Pablo, pero el problema no era lo que Pablo hacía, sino lo que Dios hacía a través de la vida de Pablo. Y ellos quisieron hacer esto de esta misma manera. Y hoy ocurre lo mismo. Vemos mucha gente que cree que Dios va a hacer en mi vida si yo hago tal cosa. Y no es así, porque la palabra de Dios dice que la bendición viene por la obediencia, y la obediencia a su palabra. Nosotros tenemos que aprender como iglesia, tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. Nosotros estamos hoy en día, hay un mover tan fuerte que es enfocar la iglesia en centralizarla al hombre, a las emociones del hombre, a lo que el hombre desea, a lo que el hombre quiere, a lo que el hombre siente, a lo que el hombre piensa. Y nosotros tenemos que saber que todo eso está errado si no tenemos los lentes de la palabra de Dios para poder conocer el carácter, la manera de pensar de nuestro Señor. Entonces, al exponer expositivamente la palabra de Dios y al escudriñar las escrituras, al rastrillar la palabra, al caminar en esta vida, como veíamos el fin de semana pasado, en este camino de peregrino que tenemos, mientras vamos aprendiendo y vamos tomando la posición de la palabra, vamos viendo todas las cosas maravillosas que el Señor fue haciendo en estos primeros años de la iglesia, para nosotros tener un pantallazo y empezar a entender un poco más lo que Dios quiere en nuestra vida. Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, un gran problema que existe hoy en día es que en el siglo XII a la Biblia se le puso capítulos y versículos. Antes no existía ni los versículos ni los capítulos. Eso se puso para que nosotros pudiéramos tener la practicidad de poder buscar y poder encontrar ciertos pasajes de las escrituras, pero la palabra se leía libro o carta por completo. Cuando se lee el libro de los Hechos, se leía completamente el libro de los Hechos, no un versículo de aquí, un versículo de allá, para sacar las cosas de contexto, para armar un pretexto. Eso no funciona. Antiguamente
cuando se leía la palabra de Dios o cuando la gente iba a leer un salmo, decían, bueno, vamos a leer el salmo del buen pastor. Entonces la gente sabía cuál era ese salmo. Hoy usted se le pregunta, vamos a leer tal salmo, si no se le dice el número usted no lo encontraría. ¿Se da cuenta? Entonces ahí vemos la lejanía que nosotros fuimos adquiriendo con los años de la palabra, el alejamiento que la sociedad, que la iglesia fue teniendo de la palabra de Dios, y nosotros tenemos que volver a esa palabra, a ese fundamento sólido para poder caminar y construir nuestra vida y nuestra familia en base a la palabra de Dios. Y podemos ver que en el capítulo 19, después de todo esto que hemos hecho a forma de introducción, en el versículo 18, donde habíamos quedado la última vez, dice: muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Podemos ver que después de lo que había pasado, ¿se acuerdan que este endemoniado se tiró sobre los hijos de Seba y se fueron corriendo desnudos, golpeados? Y pudimos ver que esto fue notorio en toda la ciudad, como Dios venía respaldando lo que Pablo estaba haciendo, o respaldando lo que el Señor había mandado hacer a Pablo. Dios le había mandado a Pablo a hacer una tarea, y Dios respalda al que envía. ¿Se da cuenta? Por eso cuando el Señor envió a Jesús, y dice que cuando Jesús nació, dice que Jesús tuvo la visita de los reyes del oriente. Y estos reyes del oriente, dice que cuando fueron a visitar a Jesús, le trajeron incienso, mirra y ¿qué más? ¿Y qué más le llevaron? Incienso, mirra y oro. ¿Qué le llevaron? Oro. Ahora, ¿para qué le llevaron oro a Jesús? ¿Qué fue lo que pasó luego de que Herodes manda a matar a los niños? Dice que José toma a Jesús y a María y huye a Egipto. ¿Cómo cree usted que José iba a vivir? ¿Cómo se iban a solventar? ¿Cómo se iban a sostener todos esos años gracias a ese oro? ¿Se da cuenta? Dios, cuando manda a hacer algo, Dios envía los recursos. Y Dios estaba enviando a Pablo a hacer una tarea de expandir el evangelio, y Dios estaba respaldando su obra de la manera en que Dios considera que es necesaria hacerla. Entonces dice que en esta ciudad, en Éfeso, acuérdese que la ciudad de Éfeso era una ciudad completamente pagana, idólatra, una ciudad que le rendía culto a la Artemisa, que era la diosa Diana, la diosa de ese tiempo, la diosa de la ciudad. Y ellos tenían una de las maravillas antiguas, maravillas del mundo en ese tiempo, y tenían el templo a la diosa Diana, que era un centro turístico donde la gente venía de diferentes partes del mundo, venían a hacer negocios, venían a comprar objetos de tipo talismanes, tipo de objetos de buena fortuna, y venían a entregar sus ofrendas y un montón de cosas. Era un lugar muy, pero muy transitado en ese tiempo. Entonces Pablo, en ese lugar es donde él está predicando la palabra de Dios, y dice que el evangelio se expande por toda la región de Asia. Dice que casi todo Asia escucha de Jesús. Y escuchando de Jesús, dice que esto fue lo que sucedió. Hubo un mover de Dios extraordinario, donde Dios empezó a quebrar corazones, donde Dios empezó a transformar vidas.
No es el hombre el que transforma vidas, es Dios, es el poder de Dios. No es tu predicación la que va a cambiar la vida de una persona. No es tu testimonio la que va a cambiar la vida de una persona. Lo que va a cambiar la vida de una persona es el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo toma la palabra de Dios, por eso dice en Efesios 6 que la espada del Espíritu es la palabra de Dios, toma la palabra y la aplica en el corazón del hombre y en la mente del hombre. Dicen los estudiosos que lo más difícil que hay para una persona es cambiar su creencia. Dios tuvo que haber hecho una obra excepcional en su vida para que usted esté aquí hoy. Dios tuvo que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra creencia, tuvo que cambiar Dios para que nosotros hoy estemos en este lugar. ¿Por qué? Porque lo más difícil para el hombre es renunciar a su antigua vida. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre se tiene que humillar y reconocer que todo lo que él creyó, abrazó en algún momento de su vida, estuvo equivocado. Por eso es muy difícil o es muy raro cuando una persona cambia de religión. Yo he escuchado gente de decir, bueno, yo era musulmán y hoy esa persona sirve y sigue a Cristo. ¿Saben lo que es eso? Imagínense lo que sucedía en este tiempo. Esta gente por años, esta gente, sus abuelos, sus bisabuelos, sus padres, todos adorando a una deidad, una diosa que era la matriarca, era la patrona de los efesios, y de repente un mensaje predicado en una ciudad de un Jesús poderoso y de un Jesús que empieza a cambiar vidas, y la gente renuncia completamente a todo lo que creyó, renuncia a todo lo que completamente vivió durante años, suelta absolutamente todo y empieza a abrazar su vida de fe, su vida de Jesús. Eso es increíble. Por eso siempre decimos que una verdadera conversión de alguien que verdaderamente fue salvo o es salvo por Cristo Jesús tiene un cambio completamente rotundo. Hay un cambio de 180 grados. No es un fanatismo, es un cambio de mente, es un cambio de vida, es un cambio de corazón, es un cambio completamente de todo. Por eso dice que esta gente traían sus libros de magia. Imagínense, traían sus libros que ellos habían adquirido de toda práctica de ocultismo, de toda práctica de santería, de toda práctica donde ellos tenían cierta devoción, cierta adoración, y habían traído sus libros. Y no solamente eso, dice que muchos de los que habían creído venían y confesando y dando cuenta de sus hechos. Una persona cuando verdaderamente nace de nuevo, hay un arrepentimiento de su vida, porque en ese momento la persona se da cuenta, el Espíritu Santo puede revelarte, puede mostrarte el alejamiento que tú tenías de tu Creador. Por eso yo no puedo muchas veces concebir a alguien que dice que es hijo de Dios, que es nacido de Dios, que es nacido de nuevo, pero no está con Dios. ¿Cómo es eso? No se puede. ¿Por qué? Porque es algo espiritual, es algo que está en el corazón del hombre, es algo que Dios pone ahí en su vida. Es un nuevo nacimiento, es algo que ha ocurrido extraordinariamente. Entonces dice que esta gente, al ser
visitada por el Espíritu Santo, al ver nacido de nuevo, dice que ellos confesaban sus maldades, confesaban sus malas obras, ellos reconocían sus malos caminos. Ellos decían verdaderamente lo que habían hecho mal. Y dice, y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Evidencia de salvación. Hecha la cuenta del precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. ¿Sabe cuánto es esto? ¿Sabe cuánto es esto en dinero hoy en día? Si nosotros nos pusiéramos a sacar cuenta de cuánto es esto hoy en día, de lo que esta gente estaba haciendo. Mira, hermano, la gente estaba tirando. No es que estaba devolviendo, no es que estaba regalando, no es que estaba vendiendo para recuperar el dinero, porque estos libros se podían vender. En ese tiempo los libros, los papiros, los pergaminos valían fortuna. No era como ahora, no existía la impresión. La primera impresión fue la impresión de Gutenberg, que hicieron la primera Biblia. Estamos hablando de hace un par de cientos de años. Antiguamente esto se escribía a mano. Era un trabajo de arte. Y dice que lo que la gente traía y quemaba, estas 50,000 piezas de plata, equivale hoy en día a 50 millones de dólares. Wow. ¿Sabe lo que es 50 millones de dólares? Usted se da una idea de lo que era el volumen de la cantidad de libros que la gente estaba renunciando. Y no solamente, como yo te decía, estaban vendiéndolo, estaban devolviéndolo. No, lo quemaban. Estaban quemando su vieja vida. Estaban reconociendo públicamente que Jesús es el Señor. Y esto es increíble, porque verdaderamente esto es obra del Espíritu Santo. Nosotros acá podemos ver la obra del Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a cambiar de manera increíble tu vida, y tú empiezas a abrazar la fe en Jesús y depositas tu confianza no en el dinero, no en todas estas prácticas, no en las tradiciones, no en los bienes, sino en la persona de Jesús. Y a mí algo que me había impactado mucho, porque si usted estudia y lee la palabra de Dios, ve que esto ha ocurrido anteriormente. En el libro de los Hechos, capítulo 6, dice la palabra de Dios, versículo 7. Si retrocedemos un poquito, capítulo 6, versículo 7, fíjate lo que decía. Dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Sabe lo que significa esa palabra, crecer, la palabra del Señor? Se expandía, se desparramaba, crecía en diferentes lugares, iba alcanzando más estratos sociales. Y dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también muchos de los que obedecían a la fe. Wow. ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que es que un sacerdote judío de tradición milenial renuncie a todo lo que él abrazó por años y creyó y vivió por años? ¿Sabe lo que es eso? ¿Se acuerda la historia que está en Juan capítulo 3 de Jesús y Nicodemo? Nicodemo, dice la palabra, que él pertenecía al Sanedrín. Él era un fariseo y era un principal entre los judíos. Era alguien muy poderoso en influencia, en bienes, en dinero. Y dice que esa persona, hermano, ustedes saben que
fuera de la palabra de Dios, cuenta la historia que Nicodemo fue un seguidor de Jesús, renunciando a todo lo que él poseía y a todo lo que él creía y abrazaba para seguir a Jesús. Eso es increíble. Eso es puramente obra de Dios. Por eso cuando cuenta la palabra de Dios y dice que el joven rico, justamente hoy leía eso del joven rico, y dice que el joven rico quería seguir a Jesús, pero él quería seguir abrazando su confianza en el dinero. Entonces Jesús dijo: es muy difícil que un rico, como el joven rico, entre en el reino de Dios. Entonces Pedro le dice: Señor, esto es imposible. ¿Quién va a ser salvo? Y Jesús le dice: para el hombre esto es imposible, para Dios no. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la idolatría está fundada en tu corazón, cuando tu confianza está puesta en el dinero, cuando tu confianza está puesta en lo terrenal, cuando tus ojos están puestos en lo mundano, es imposible que esa persona desabrace todo lo que él cree y todo lo que él se ha erguido y ha levantado alrededor de su vida, para soltar todo eso para abrazar a Jesús. Es imposible. Esto es obra pura y completamente de Dios. Es Dios el que hace la obra. Es Dios el que transforma los corazones. Es Dios el que cambia la manera de pensar. La que tu vida ya pasa por otro lado. Que tu vida ya no pasa como esta gente que abrazaba la idolatría, como estos sacerdotes que abrazaban la tradición. Hermano, cuando el poder de Dios invade tu corazón, tú no tienes problema de tener enemigos. Imagínate estos sacerdotes que habían renunciado a su oficio. Imagínate, hermano, imagínate, sacerdotes. Ellos trabajaban de sacerdotes, ellos vivían del sacerdocio, ellos mantenían a su familia del sacerdocio. Imagínate a alguien así. Imagínate a alguien, hermano, que de repente esta persona toda su vida se vivió de la noche, del antro. Toda su vida tuvo lugares nocturnos donde mujeres con poca ropa bailan, y esta persona tiene dinero y esto es el sostén de su vida, su orgullo, su confianza, y de repente deja todo por Jesús. Esto es algo extraordinario. Esto es algo del Espíritu Santo. Esto es algo que Dios hace. Por eso, hermano, cuando nosotros vemos que el poder de Dios cambia vidas, alegra nuestro corazón. Cuando alguien desabraza la droga, la delincuencia, la prostitución, la homosexualidad, y de repente empieza a abrazar los caminos de Jesús, ¡wow! Hay una vida cambiada, hermano. Hay una vida transformada por Dios, que es el que está haciendo la obra. Por eso yo titulé este mensaje: la palabra de Dios prevalece y la oposición persiste. ¿Por qué? Porque mientras dice que la palabra de Dios prevalecía, la oposición se levanta. ¿Está acá conmigo? Y dice el versículo 20: y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Wow. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Y pasadas estas cosas,
Pablo propuso en el espíritu ir a Jerusalén y después recorrer Macedonia, Acaya, diciendo: después de que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia, esto es, en Éfeso. Y mire lo que pasa, versículo 23 al versículo 41, dice: el alboroto de Éfeso. La transformación de vidas provoca disturbio. La transformación de vida provoca disturbios. Si tu vida, escucha bien esto, si tu vida no ha provocado disturbio, entonces deberías chequear si verdaderamente hubo una transformación de vida. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Siempre que hay una vida cambiada, hay vidas perjudicadas. Siempre que hay vidas cambiadas, hay vidas perjudicadas. Las vidas cambiadas perjudican al mal. Las vidas cambiadas perjudican al tranza. Las vidas cambiadas perjudican al narcotráfico. Las vidas cambiadas perjudican a el negocio de la noche. Las vidas cambiadas perjudican al delito. Las vidas cambiadas perjudican a los bares, a las amantes, al juego. Imagínate si esta ciudad poderosamente fuera visitada por el poder del Espíritu Santo y las vidas de las personas cambiara verdaderamente, no superficialmente, verdaderamente. Imagínate lo que sucedería. Tendrías a los narcotraficantes aquí quejándose en contra de la iglesia porque su negocio está perdiendo adeptos. Estarían los dueños de los casinos, los dueños de los prodes, la lotería, las casas de juego, los burros, los bares, estarían acá quejándose. Y eso fue lo que pasó en Éfeso. Dice la palabra de Dios en el versículo 23: y hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Dice que hubo un disturbio en la ciudad, no poca, antes de que Pablo se fuera de Éfeso, que fue un disturbio verdaderamente grande y no fue pequeño, acerca de los del camino. ¿Quiénes eran estos del camino? Del camino eran los cristianos. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida? En ese momento a los cristianos se los conocía por los del camino. ¿Ustedes son los del camino? Haciendo referencia a Jesús. Y dice que porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino que en casi toda Asia, ha apartado mucha gente con persuasiones, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¡Wow! Mira, este Demetrio estaba completamente enojado. Dice que Demetrio era un platero que hacía templecillos, templos pequeños. No sé si usted alguna vez fue a algún lugar turístico o alguna catedral y ve gente afuera en las puertas vendiendo cosas referentes a ese lugar.
El otro día anduvimos por Buenos Aires, estuvimos haciendo unos trámites con mi esposa y pasamos por la puerta de la iglesia de San Expedito, creo que era. Sí, es. Y afuera había un montón de mesitas y un montón de mujeres vendiendo de todo tipo, cadenitas, estampitas, velitas. Imagínense si la gente se convierte y deja de visitar esos lugares. Acá el negocio era abismal. Este hombre hacía gran negocio con los objetos que él vendía, y viendo que sus intereses estaban siendo afectados, dice que reunió a otros obreros igual que él, a otras personas que hacían lo mismo que él, y les empezó a decir: mira, el problema de Demetrio no era Jesús. Y este es lo que quiero hacer referencia en estos últimos minutos. El problema de Demetrio no era Jesús. El problema de Demetrio era, dígalo conmigo, dígalo, el dinero. Decirle al que está a tu lado: el problema es el dinero. Iglesia, el problema, el ídolo más grande que tiene la gente es el Dios del dinero. Y Jesús habló muy bien de esto. Jesús hizo gran referencia con esto. Querramos o no, mi hermano, el dinero es lo cual la gente más abraza con interés. Su confianza no está puesta en Jesús, incluso muchos cristianos, sino su confianza está puesta en su dinero. Cuando no tiene dinero no es feliz. El dinero controla absolutamente todo. Y este Demetrio estaba enojado con Pablo porque dice que Pablo estaba predicando un mensaje en lo cual había persuadido a muchos diciendo que una verdad, que los dioses que se hacen con la mano no son dioses, porque solamente hay un Dios y ese es Jehová, y no se puede hacer con las manos. Entonces mira lo que dice en el versículo 27: y no solamente hay peligro de este nuestro negocio venga a ser desacreditado, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¡Wow! Todo el imperio romano veneraba a Diana. El templo que había en la ciudad era majestuoso. Cientos y cientos de miles iban a ese lugar. Imagínate este hombre, el gran negocio que él tenía establecido a las puertas de este templo. Hermano, al diablo, ¿sabes qué? Al diablo le molestan los cambios de vida, porque los cambios de vida interfieren en los intereses del diablo. Cuando tú cambias de vida, tú dejas de servirle a Satanás. Tú dejas de practicar el pecado. Tú dejas de hacer maldades. Tú dejas de confiar en el Dios del dinero como algo a que aferrarte. Escuchaba al pastor y al teólogo Miguel Núñez que él decía: el gran problema de muchas personas es que dicen: yo no voy a la iglesia porque en la iglesia te piden el dinero, en la iglesia te piden dinero, te piden ofrenda, te piden diezmo. Y decía Miguel Núñez, dice, reveló su ídolo.
Cuando una persona te dice yo no voy a la iglesia porque en la iglesia te sacan el dinero, esa persona está revelando dónde está su ídolo. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Una persona verdaderamente nacida en el poder de Cristo Jesús, dice que esta gente que se había convertido, hermano, traían sus libros de magia y los quemaban sin importar el dinero que ellos perdían, porque ellos querían agradar a Dios. Cuando tú naces de nuevo, mi hermano, tu interés no está en el dinero, tu interés está en Dios. Un solo amén. Cuando tú naces de nuevo, tu interés no está en el dinero, tu interés está en Dios. Ahí estamos mejorando. Porque tú prefieres agradar a Dios que satisfacer tu necesidad o satisfacer tu seguridad, porque sabes, hermano, tienes una revelación en tu interior de que es Dios el que te cuida, es Dios el que te guarda, es Dios el que te protege. Por eso al diablo no le conviene. Por eso un verdadero convertido es una persona que es convertida en su mente, en su corazón y en su bolsillo. Decirle al que está a tu lado, un verdadero convertido también es transformado su bolsillo. El problema de Demetrio era que él confiaba en el dinero. Él confiaba en el dinero y su seguridad estaba en la plata. Su seguridad estaba en el dinero. Y después me gustaría que usted pueda leer hasta el final del 41 para que el domingo podamos continuar en el capítulo 20, porque podemos ver que el alboroto que se produce a causa de que los intereses de este hombre fueron afectados por la conversión de la gente. Entonces yo me puse a pensar, si un hijo de Dios no ha generado alboroto a la gente que te rodea, entonces debería evaluar su conversión. Porque la conversión de un verdadero cristiano siempre va a afectar a otras personas.